Ojo con lo que se dice siempre que la cannabis es la puerta de entrada a las otras drogas. La puerta de entrada a las otras drogas más duras es el contacto con el narcotraficante. Si tú cultivas tu propia planta, no vas a entrar en contacto con un narcotraficante que te va a ofrecer sus otros productos. La puerta de entrada a las otras drogas es que tú estás expuesto, estás obligado a relacionarte con un mercado negro, ¿cierto? Que evidentemente tiene otros productos que ofrecerte y con los cuales tentarte. Entonces hay que tener ojo con eso. Y también, no hay estudio acá en Chile, pero sí en Estados Unidos. De 100 personas consumidoras de cannabis, solamente una es consumidora de cocaína. Entonces, ojo con las proyecciones que hacemos. Pero ya, esos estudios son norteamericanos y yo creo que somos sociedades completamente distintas. Yo lo sé, pero, yo solo porque acá no tenemos la estadística. Entonces, ¿tú crees que cuando se llegase a despenalizar el autocultivo, va a aumentar la cantidad de gente que fuma marihuana? Que es uno de los temores que tienen las personas que no están de acuerdo. Si miramos lo que pasó en Portugal, que eran los temores, que es en Portugal se iba a desatar eso y se iban a poner todos a consumir, el país entero envuelto en una nube, no ocurrió. Se mantuvo estable el consumo, pero, ojo, bajaron los índices de delincuencia y criminalidad porque se desarticuló toda una red delictual que había en torno al consumo de la cannabis. ¿Tú no le ves nada negativo a esto? ¿Ningún punto que tú puedas conceder de...? Por supuesto, yo veo, o sea, no lo que veo como negativo, veo desafíos. Desafíos a enfrentar con esta... Siempre que uno propende a abrir las libertades, eso conlleva mayores responsabilidades. Correcto. Y en esa responsabilidad hay desafíos. Los desafíos de educar apropiadamente y los desafíos de los usuarios problemáticos, que los va a haber, así como los hay con el alcohol, por cantidades muchísimo más grandes. Esos usuarios problemáticos tienen que ser tratados en el ámbito de la salud, ¿cierto? ¿Tienen que ser mirados como enfermos? Los que son usuarios problemáticos, los que realmente... Ahora, la verdad es que no hay mucha estadística, o sea, no es muy elevada la cantidad de usuarios problemáticos o con conductas adictivas dentro del consumo de cannabis. Generalmente, las personas adictas, la cannabis es una más dentro de una conducta adictiva más amplia. ¿Hay datos respecto a las personas que están perdidas por la marihuana? Vale decir que no quieren hacer nada más que fumarse un caño todo el día. Eso no existe, ese síndrome amotivacional ya está demostrado por ejemplo también que no es así. Te puedo un dato más extremo, que es decir que en Chile muere al año más o menos 100.000 personas, 90.000 personas mueren en Chile al año aproximadamente. ¿Ya? De esas 90.000, 100.000 muertes que se producen al año en Chile, 10% de esas muertes, es decir, alrededor de 9.000 personas, 10.000 personas, mueren por una causa vinculada al alcohol. El 10% de las personas que mueren en Chile mueren por una causa vinculada al alcohol. Se ha tratado de investigar si alguna persona o alguna de estas muertes tiene alguna vinculación con las drogas, primero en general, drogas ilegales, ninguna. Drogas legales, muchísimas, sobredosis de fármaco, mal manejo de fármaco, tabaco. Claro. Tabaco, desde luego. Por supuesto, se mueren personas. Pero la gente también se pregunta... La cannabis, perdón, entonces, con la cannabis cero muertes. La gente se pregunta y de repente muchas mamás están viendo el programa a esta hora y dicen, y bueno, ¿y qué hago con los niños? Porque de repente los menores de 18 años, y uno sabe, porque en la época del colegio uno sabía que había el compañero que en tercero medio, segundo medio, primero medio y hasta en octavo se fumaban los pitos en la plaza. La marihuana es una droga en que la gente tiene acceso mucho en la infancia. ¿Qué pasa con eso? Con esos niños que no tienen el discernimiento, Ana María, de que de repente se van en el carrete y se pierden. Totalmente de acuerdo contigo, esa es una gran preocupación. Estamos hablando de educar para ser consumidores y ciudadanos responsables. Si los padres, dentro de un marco de que esto es naturalizado y es legal, ya no está en el ámbito de lo delictivo, existe eso, tienen la posibilidad de un diálogo franco, abierto con los hijos, ¿cierto? Pero ¿cómo tú le vas a decir a un hijo, enseñarlo con respecto a cómo consumir la cannabis y en qué momento si estás hablando de cometer un delito? O sea, es muy difícil la educación mientras estemos en ese plano. Entonces, perdón, me parece que obviamente que tiene que ir de la mano de desarrollar la conciencia, de aquí de hacernos ciudadanos responsables. Sí, pero es complejo. Pero ¿sabes qué? Pero al respecto de eso hay un trabajo que hacer que es de lo mismo. Y es porque fíjate que yo siento, digamos que con respecto a lo que es la marihuana, poniéndome al otro lado, existe como una pleitesía absoluta. O sea, hay tipos así como que se ponen una polera así como... Con la hoja. Grande la marihuana y se ponen, digamos, así como collares. Entonces, me refiero que igual hay que hacer un trabajo de educación grande porque algunos encuentran que es lo mejor que haya pasado en la vida y estemos en eso todo el día porque ¿para qué más? Yo en ese Pero en ese sentido, ¿tú crees que en verdad estamos preparados como sociedad? Porque me da la impresión
que hablando de educación nos podemos hablar mucho rato en cuanto a las cosas pendientes que tenemos de educación, pero cuando en Chile no existe una política clara de educación sexual, porque seamos sinceros, no existe una política clara, efectiva, que sea excelente a nivel de educación sexual. Agregar otra política de educación respecto a la marihuana educar es complejo, o sea, no es tan fácil, o sea, tenemos que ver también el tema como global de cómo estamos es que en realidad ese es el punto, Julia, parece que destapa otro problema que es la raíz de todos los problemas. Claro, porque que son el problema de las drogas, el problema del alcohol y el problema de la sexualidad, y es que no está la educación respectiva. Claro, entonces es complejo, Ana María. Y eso se quiere hacer cargo. Tomando un poco el punto de la Julia y Salfate. Porque claro, cuando tú, por ejemplo, despenalizas el autocultivo de marihuana, eso es a corto plazo. Porque si es que lo despenalizas, cambia la ley, ¿ok? Pero la educación es a muy largo plazo. Ya, pero... Y es cosa, y aquí te voy a hacer una analogía. Por ejemplo, ¿por qué las críticas que se le hacen a este gobierno sobre el tema de la delincuencia, por ejemplo? Bueno, porque este gobierno se ha preocupado de inaugurar hartas comisarías y regalar hartas radiopatrullas. Pero en términos de educación, ¿dónde está? Se ha financiado muy poco. ¿Qué pasa entonces? Por lo tanto, trabajamos para el corto plazo porque son cosas que se ven. Sí. O sea, entonces, este gobierno está haciendo la pega por la delincuencia porque inauguró 15 comisarías y regaló 200 radiopatrullas. Pero todos sabemos que la educación, ¿es verdad? Es una cosa muy a largo plazo y eso es lo que finalmente te hace el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar una cosa legal, que es así, con una cosa educacional que es mucho más larga? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay que apuntar a la educación. Pero si miramos la experiencia en otros países, al hacer estos cambios del marco jurídico en que se desarrolla esta situación, no ha existido eso de que se desbande y todos empiecen a consumir. Gran parte también en la juventud, lo que hablábamos, el peligro, ¿cierto? ¿Pero de qué país estamos hablando? ¿Culturas que son países desarrollados Portugal, también? No, Portugal es un país, o sea, pero sí, digamos, pero no estamos hablando de Finlandia, que es una cultura totalmente ajena, ¿cierto? Pero a la hay nuestra. Una cultura de... pero es que espérate, ¿por qué vamos a conformarnos con menos? Tenemos que ir a más. No, o sea, yo creo que hay que conformarse con más. Yo soy un crítico, por ejemplo, de la justicia en la medida de lo posible, que fue lo que dijo Elwin. Yo estoy absolutamente en contra de eso. El tema es otro, creo yo, Ana María. El tema es que cada país tiene una cultura y yo no estoy de alguna manera defendiendo la cultura, quiero dejarlo en claro. Lo que estoy tratando de explicar es que cada análisis que uno puede hacer, sobre todo en una materia tan relevante, sobre todo para los más jóvenes, sobre todo para los más niños, es que tú tienes que hacer políticas públicas. Sí. Y las políticas públicas tienen costos, no solo beneficios. Lo que vemos ahora... Entonces somos un país que durante muchísimo tiempo todo era mal visto. Porque digamos, no, o sea, en Chile tú no podías hablar de política y religión en la mesa. ¿Hay algo más brutal que eso? Claro. Entonces, Felipe, más allá que uno esté de acuerdo o no. Entonces, hay un tema de las instituciones, de la imagen, de la educación, son varios los aspectos. Entonces tú no puedes llegar y decir, ok, despenalicemos el autocultivo, me parece perfecto. Pero ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Hemos visto que en cosas menos relevantes, cuando se aplica la norma, no se puede aplicar porque no están los fondos para que estén los fiscalizadores. Mira, para que efectivamente la norma que diga, por ejemplo, que tú no puedes vender, estoy mintiendo, tú puedes vender cannabis sativa a 200 metros de un colegio. Bueno, vimos lo que pasó con el tabaco. Tuvieron que acortarlo porque cuando se aprobó esa ley se dieron cuenta que igual habían resquicios. Entonces, en Chile echa la ley, echa la trampa. Eso es un clásico. Pero espérate, ahí estás hablando de legalización. Cuando hablamos... Son muchas cosas, yo sé, dije varias cosas. Despenalizar con legalizar, son dos situaciones distintas. Despenalizar el autocultivo tiene que ver con que las personas que cultiven su propia planta, ¿cierto?, no sean tratados como delincuentes, no se les aplique la ley 20.000 en este momento. Eso tiene que ver con despenalizar. Que se acabe la incongruencia que hay en la ley con que puedes consumir, pero no puedes tener tu planta. La nulidad antiguamente con el tema del divorcio, que era una trampa. Ahora, en Chile, legalizar tiene que ver con que la verdad que este producto que está ahora en el mercado negro salga a la calle, producto, como lo es miles de otros productos, paga impuestos, qué sé yo. Ahora hay opiniones muy diversas al respecto también de qué pasaría ahí, que rápidamente los grandes conglomerados económicos se apropiarían de eso y lo transformarían. Y Alejandro, gran negocio, porque sería un gran negocio. Entonces, cada país ha ido encontrando su ajuste y su solución y sus caminos medios, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, Mujica propone un camino que va por un control también. Pero que es diferente a lo de Portugal. Anita, es súper diferente a lo de Portugal. Perdón, pero déjame para terminar la idea. Cuando hablamos de dónde salen los recursos para esta educación y todo, bueno, los recursos que hoy día se invierten en esta fallida política de droga son
inmensos. Ustedes saben cuánto cuesta pero, cada Ana María, operativo. yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esos recursos son los que hay que invertir en educar. Y yo de verdad no soy pesimista. Yo tengo la sensación de que tenemos una ciudadanía que está cambiando, que está más empoderada, que está más consciente, que quiere ser más dueño de su propia vida, más artífice de su propia existencia. Es que como... Y en ese sentido, el abrir las libertades para el uso de una planta como esta, que, ojo, ha sido satanizada, pero es una planta de poder, una planta de la categoría de los enteógenos. ¿Ustedes saben qué quiere decir que es una planta enteógena? Que tiene a Dios adentro, que tiene una capacidad de conectar pero ahí está con la espiritualidad, con los rastafari, por supuesto, con la pero o sea, yo lo entiendo, pero hay otra gente que no tiene el conocimiento y no lo relaciona con espiritualidad, sino lo relaciona directamente con carrete. A ver, o sea, seamos sinceros, hay carrete, copete, se puede usar de diferentes maneras. Mientras vamos educando a la población cada vez más, podemos también invitarla a que pruebe consumos más responsables y dándole más sentido. Pero es que no puedes invitar porque es un delito finalmente. Es que por eso te digo, en la medida en que avancemos en eso, podemos ir actualizando las potencialidades, porque lo que queremos es construir una sociedad más consciente, más sana, más educada, más empoderada. Sí, yo te entiendo, y no más y yo estoy de acuerdo con el tema de la libertad, lo explicaba ayer, pero yo también entiendo que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y creo... Mira, el problema de esto es que flaco favor le hizo a Antares de la Luz cuando con otra planta enteógena, con una ayahuasca, terminaron matando a un bebé. Entonces, pero no es culpa de la planta. El problema, no, está claro que eso, pero obviamente genera el debate. No todos somos iguales, por supuesto. Yo te quiero decir que, y por lo que ustedes mismos han dicho, esto desde luego es un problema de salud pública, o se debería entender en el contexto de un problema de salud pública, también la parte futura y capacitación y todo eso. Y al considerarse o al ser un problema de salud pública, eso quiere decir, o descarta en buenas cuentas, la herramienta penal. Eso quiere decir que la herramienta penal para perseguir conductas relacionadas a un problema de salud pública no tiene ninguna eficiencia, y eso está probado en todos los sistemas que se ha implementado así. Y el otro dato, que es una cosa bien curiosa respecto a los criterios que tiene la ley 20.000 y en general las legislaciones que regulan esta materia para distinguir los tipos, clasificar los tipos de drogas. Fíjate que, solo a modo de dato, en el año 1919, si no me equivoco, en Estados Unidos se dictó la famosa ley seca, donde el alcohol pasó a ser una sustancia ilegal. Completamente. Y ahí empezó el mercado negro. No, claro, y ahí es donde la mafia llegó al poder que nunca más le pudieron quitar. Claro. Y fíjate que el alcohol era una sustancia ilegal y prohibida, y la cocaína era una sustancia legal. Hasta el año 33 que la decidieron prohibir. Y permitida. Entonces, como remedio los dentistas, los criterios, en Chile se empezó a hablar o a regular el tema droga a fines de los años 60, o sea, y antes no teníamos una sociedad perdida y una sociedad que estaba en las calles dejando... No. Era completamente normal es que ¿sabes la lo que evolución. pasa? Yo creo que acá hay muchas miradas sobre la mesa respecto a la cannabisativa. Está la mirada de las personas que lo usan precisamente como terapéutico. Está la mirada de las personas que lo buscan en un nivel más espiritual, que también existe mucho. Para conectarse, y también están los que deciden usarla más para carretear, para compartir con los amigos de manera recreativa finalmente. Pero yo creo que este tema va a continuar, Anita, y va a durar mucho más.